El día de hoy veremos el segundo grupo de biomoléculas más importantes, que son los lípidos. Bueno, entonces, los lípidos son un grupo de biomoléculas que son insolubles en disolventes polares, principalmente insolubles en agua, ¿no? En el caso de los seres vivos o de los sistemas biológicos, el disolvente pues es el agua. Así que pues es el que nos interesa más. Y hay varios grupos, ¿no? No solamente tenemos uno solo, vamos a empezar con las grasas neutras, pero hay una gran diversidad de lípidos, de moléculas en los seres vivos que tienen esa característica de ser insolubles en agua o en otros disolventes polares. Al revés, ahí obviamente serían solubles en compuestos no polares, como lo son los hidrocarburos. Bien, entonces, primer grupo, grasas neutras. Iremos viendo estos grupos tanto en este video como en el que sigue. Se componen de una molécula de glicerol que está unida a 1, 2 o 3 cadenas de ácidos grasos. Entonces puede haber una, puede ser 2 o hasta 3 cadenas de ácidos grasos que se unen al glicerol. Muy bien, el glicerol es una molécula que está formada por 3 grupos alcohol. Entonces químicamente es un trialcohol. También se le llama glicerina, es el nombre comercial que tiene el glicerol. Y bueno, seguramente que la has visto en diferentes preparaciones cosméticas sobre todo, o pues algunos otros productos que luego se utilizan, como en el caso de los anticongelantes para el automóvil. Entonces vean ustedes aquí que efectivamente tiene 3 grupos OH, 3 carbonos, cada carbono unido a un grupo alcohol. Los ácidos grasos, por otra parte, son cadenas largas hidrocarbonadas con el grupo ácido carboxílico. Ese es el grupo funcional que va a tener el ácido graso, que bueno, en química orgánica es el grupo ácido por excelencia, ¿no? Como su nombre lo dice, ácido carboxílico. Bien, entonces sería como esto, ¿no? Son cadenas largas, comúnmente con números pares de átomos de carbono, y en el extremo final, en alguno de sus extremos, tiene el grupo ácido carboxílico, COOH, ¿no? Como sabemos bien por la química orgánica, una función importante o la función más destacada de las grasas neutras es esta. Su función a nivel biológico es guardar la energía o reservar la energía química que se produce en el metabolismo y entonces así emplearse cuando ésta se necesite, ¿verdad? De hecho, lo que ocurre es cuando el organismo, ya sea de una planta, de un animal, incluyendo el ser humano principalmente, hasta microorganismos, son capaces de reservar ácidos grasos como energía. Cuando nosotros requerimos de esa energía nuevamente, ya que se han agotado las azúcares, entonces el organismo, la célula, va a utilizar o va a emplear las grasas para obtener más energía. De hecho, se obtiene más energía por gramo de los lípidos que de los carbohidratos. Es un dato bien conocido en dietética, en nutrición, que se obtiene más energía de grasas que de azúcares. Otra cuestión es que el exceso de azúcares en una dieta, el hígado es capaz de transformarlo en grasas. Las plantas lo van a transformar en grasa también, que se almacena en granos, semillas o cereales, ¿no? Y principalmente en esas estructuras que tienen las plantas. Bueno, regresemos a la parte química de la estructura de las grasas neutras. La unión de este alcohol del glicerol con los ácidos grasos, recuerden química orgánica, ¿no? Lo básico es que aquí tenemos en cada vértice de estas estructuras en zigzag, cada vértice pues es un átomo de carbono, ¿no? Los hidrógenos obviamente se omiten, como ya debemos de saber a estas alturas. Es mediante la unión del glicerol con estos ácidos grasos, va a ser por medio de un enlace tipo éster. O sea, con el grupo funcional éster, aquí lo tenemos. Carbono doble oxígeno. ¿Cómo se da esto? Bueno, se va a dar por una reacción química que se llama de condensación. ¿Sí? Se va a dar una condensación entre el glicerol, un grupo alcohol, con el grupo ácido carboxílico del ácido graso. De hecho, esta parte alcohol OH se va a perder y se va a perder también este hidrógeno que tiene el grupo ácido carboxílico. OH más H es agua, H2O. Así que realmente aquí podríamos obtener o poner que se obtiene H2O.
Como en toda reacción de condensación, al igual que pasa con la formación de los disacáridos, de los polisacáridos, también como va a ocurrir con la formación de los péptidos y proteínas, hay reacciones de condensación donde se eliminan moléculas de agua. Y aquí entonces se va a estar formando un enlace tipo éster. Muy bien. Entonces observa que como queda en color, en azul, la parte de glicerol, y en color negro la parte del ácido graso. Y es este grupo éster el que queda de eliminarle el hidrógeno al grupo ácido. Muy bien. Esta es una molécula de grasa neutra, entonces, que específicamente se llama monoglicérido o monoacilglicerol, como también se le conoce. ¿No? El prefijo mono, pues obviamente no significa un ácido graso nada más, únicamente uno, pero como dice aquí la definición de las grasas neutras, puede ser uno, dos o tres cadenas de ácidos grasos. Obviamente se pueden sustituir más cadenas de ácidos grasos, es lo que ahorita vamos a ver a continuación en la clasificación. En este caso el ácido graso que vemos aquí ilustrado es el ácido palmítico, es una grasa saturada. Como igual se maneja en química orgánica, un hidrocarburo que está saturado es aquel que tiene el mayor número de hidrógenos posibles unidos a los carbonos, con lo cual tienes enlaces sencillos, carbono-carbono. Pero también hay ácidos grasos, como ahorita vamos a notar, insaturados, con dobles enlaces principalmente. Así que vamos a hacer una pausa para borrar esto. Bien, entonces la primera clasificación es debido al número de cadenas de ácidos grasos. Si tenemos una cadena de ácido graso, como ya decíamos en el ejemplo anterior, es un monoglicérido o monoacilglicerol. Si tiene dos cadenas de ácidos grasos, entonces le llamamos diglicérido o diacilglicerol, es lo mismo. Y si tiene tres cadenas de ácidos grasos, el número máximo posible que puede aceptar el glicerol, entonces estamos hablando de un triglicérido o triacilglicerol. Muy bien, entonces estos nombres obviamente hay que aprendérselos de manera general de memoria y también tenemos esta clasificación por su grado de saturación de las cadenas de ácidos grasos. Observe nuevamente la molécula de glicerol, es esta parte de aquí con los tres carbonos. Observa los grupos éster que ya decíamos siempre van a estar ahí presentes en la unión de las cadenas de ácidos grasos con el glicerol. Grupo éster, nunca olvides eso. Entonces aquí tenemos una cadena de ácido graso saturada con todos los enlaces sencillos carbono-carbono. La segunda cadena de ácido graso, que estaría formando un diglicérido, tiene un doble enlace. Entonces aquí ya se habla de una grasa que es monoinsaturada. Mono que es uno, ¿no? Entonces una insaturación o un doble enlace, grasa mono insaturada, o un ácido graso monoinsaturado. Y finalmente, cuando tenemos la tercera cadena de ácido graso, formamos el triglicérido, que de hecho son los más comunes, al menos circulando en la sangre. Tenemos aquí dos dobles enlaces o más de un doble enlace. Este tipo de grasa o de ácido graso se conoce como poliinsaturado, donde el prefijo poli, pues efectivamente, como ya bien sabemos, es múltiples o muchos. Sí, así que cuando ya tenemos más de un ácido graso, ya es un doble enlace, más de un doble enlace, ya es un ácido graso poliinsaturado. Muy bien, ahí está la clasificación por el grado de saturación: saturadas, grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. En general, las grasas saturadas son sólidas a temperatura ambiente y predominan en el reino animal, como la mantequilla, la manteca o la grasa de cualquier otro animal que esté en la piel, como la piel del pollo, el consomé, etc. Si tú dejas enfriar un consomé, un caldo que tiene una buena cantidad de grasa animal, se forma una nata, ¿no? Una especie de capa sólida que cuaja debido a que ya se enfría. Entonces a temperatura ambiental suelen ser sólidas. ¿De acuerdo? Esta grasa en los animales tiene la función de, como ya comentamos, ser reserva de energía, pero por otra parte también se acumula alrededor del abdomen
de las vísceras principalmente, de otros órganos, en cantidades moderadas, con cantidades pequeñas de forma normal, como protección y también como aislante térmico de los órganos internos. Obviamente un exceso de grasa acumulada en el organismo no es saludable, lo cual nos va a llevar a problemas cardiovasculares, problemas también pues de obesidad, de diabetes están asociados, y por eso es que no es muy recomendable desde el punto de vista dietético o nutricional consumir excesivamente las grasas. Ahora también el consumo excesivo de azúcares o carbohidratos, sobre todo carbohidratos que provee la industria, carbohidratos refinados, azúcares ya refinados o azúcares procesados industrialmente, el hígado este exceso lo transforma en grasa saturada que se va a reflejar en la zona del abdomen. Así que hay otro consejo para que ustedes también apliquen esto hacia el cuidado de la salud. Grasas insaturadas abarcan monoinsaturadas, poliinsaturadas, son líquidas a temperatura ambiente, aceites, ¿no? Principalmente aceites de origen vegetal, ya que predominan en ese reino. Aceite de girasol, aceite de soya, aceite de maíz, aceite de olivo, aceite de aguacate. Una excepción sería el aceite de coco, que es sólido a temperatura ambiente. Sin embargo, cada vez los estudios científicos confirman más que ese es una grasa muy saludable, el aceite de coco, porque aunque es una grasa saturada y por tanto se hace sólida a temperatura ambiente, pues son ácidos grasos, a diferencia de las grasas animales que son cadenas largas. Los ácidos grasos que contiene el aceite de coco tienen un tamaño mediano, ¿no? Así que esa es una excepción, es una grasa saturada del reino vegetal, pero con tamaños medianos, ¿sí? En promedio unos 12, 10 átomos de carbono, a diferencia de las grasas animales que pueden ser de 18, 24 o más átomos de carbono. Muy bien, entonces vamos a continuar con el segundo grupo de los lípidos, que son llamados fosfolípidos. ¿En qué consisten? En la unión otra vez del glicerol con dos cadenas de ácidos grasos, ¿sí? Tienen que ser dos cadenas de ácidos grasos específicamente. Aquí sí no hay variación como en las grasas neutras, que pueden ser 1, 2 o 3. Aquí siempre van a ser dos ácidos grasos. Y aparte tenemos lo que es el grupo fosfato. ¿Sí? El grupo fosfato, que pues se ve en química inorgánica. Aquí está su fórmula química, es un anión poliatómico, fósforo 4 oxígenos con una carga de -3. Y aquí lo tienes en color verde. Bueno, identifica el glicerol, vamos a encerrarlo otra vez, estos tres carbonos son el glicerol en color azul. El glicerol va a servir de puente para la unión de los dos ácidos grasos que pueden ser, comúnmente es un ácido graso saturado y uno insaturado, o a veces los dos son insaturados, con lo cual entonces va a ser muy importante tener en mente eso, porque los fosfolípidos forman parte de las membranas biológicas, de todas las membranas celulares. El grupo fosfato está unido aquí, también al tercer carbono que está libre, digamos. Dos carbonos se usan para unirse a las dos cadenas de ácidos grasos. Y el tercer carbono, el glicerol, se usa para unirse al grupo fosfato. Esto va a ser sumamente importante, ya que el grupo fosfato, como tenemos aquí, tiene una carga negativa. Mientras que las cadenas de ácidos grasos, como sabemos en química orgánica por cadenas hidrocarbonadas, no poseen carga o no son polares. Así que la molécula tiene un lado polar y un lado no polar. Ese tipo de moléculas que poseen una parte polar y otra no polar se llaman anfipáticas. En bioquímica, ¿sí? Entonces el fosfolípido es una molécula anfipática. Muy importante que nosotros tomemos y sepamos esto. Y se va a representar de forma más sencilla así. Este grupo fosfato con una cabeza y el par de ácidos grasos, que son cadenas largas, se van a representar con un par de colas. Así lo vamos a tener, esta parte entonces polar y la otra parte no polar. Estos fosfolípidos entonces van a interaccionar con el agua de una forma muy especial. De entrada, pues
parte que sí le gusta el agua, ¿no? Como sabemos por reglas de solubilidad básicas en química, el agua es un disolvente polar, entonces va a atraer lo que es polar. Mientras lo no polar, pues no lo va a poder atraer, no lo va a poder disolver. Por eso la grasa y el agua no se pueden mezclar o no son miscibles uno en el otro. Estos fosfolípidos en disolución acuosa tienden a formar este tipo de estructuras. Que se conocen con el nombre de micelas. Las moléculas de agua están por fuera de la micela, mientras que adentro tenemos alguna, puede ser alguna partícula de polvo, como en el caso de la ropa, ¿no? O de los trastes que contienen grasa, ¿no? Superficies que contienen grasa. La grasa se va a encontrar en la parte interna. Obviamente la grasa, solvente no polar con solvente no polar, grasa con grasa. Y la parte que es negativa va a atraer al agua. Específicamente, como el grupo fosfato es negativo, va a atraer la molécula de agua por el lado de los dos hidrógenos que tienen la polaridad positiva, ¿no? Ahí están las cargas parcialmente positivas que generan los enlaces covalentes del agua. Esas estructuras entonces son las micelas. Las micelas se forman también cuando nosotros colocamos un detergente o un jabón en agua. ¿Cómo es que el jabón funciona? O el detergente. Bueno, la grasa que va a adherir a su vez el polvo y la mugre, pues va a quedarse pegada en la superficie o en la fibra de una ropa. Se agrega agua, pero el agua por sí sola no va a poder retirar la grasa. Entonces las moléculas de jabón, que son un tipo de fosfolípido, o los detergentes que actúan de manera similar, van a rodear por sus cadenas de ácidos grasos a la partícula de grasa con polvo, y luego cuando agregamos el agua en el enjuague, pues esta agua ya puede retirar, ya puede disolver las cabezas polares de fosfato, y así es como funciona el principio de limpieza, gracias a la acción de moléculas que son fosfolípidos también. Y finalmente la otra gran importancia que tienen los fosfolípidos, además de la limpieza, es que forman las estructuras de las membranas celulares. Las membranas celulares, tanto la membrana plasmática como la membrana de todos los organelos, se va a formar de esta manera, con una doble capa de fosfolípidos. De esta manera. Las moléculas de agua van a estar pasando por fuera y dentro de la célula. Digamos, aquí es el interior de la célula y el exterior de la célula. Hay agua tanto dentro como fuera de la célula, ¿sí? Y entonces aquí tenemos nuestros fosfolípidos acomodados ahí en una doble capa. Así. Observa que las cabezas dan hacia el agua, tanto afuera como dentro de la célula tenemos los grupos fosfato que les gusta el agua. En ese sentido también a esa parte de la cabeza se le conoce como hidrofílica. Esta parte es la hidrofílica de las cabezas. Hidroagua, fílico viene de filios, que es afinidad o gusto por el agua, mientras que la parte de las cadenas de ácidos grasos son hidrofóbicas, ¿verdad? Hidroagua, y fóbico es de phobos, miedo, temor al agua. Entonces es repelente al agua, ¿no? La grasa y el agua, pues ya sabemos que no se llevan. Entonces estas moléculas quedan ocultas al agua, mientras que las cabezas que se llevan bien con el agua, por decirlo así, quedan dando hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Siempre encarando a las moléculas del agua. Una mención importante de química aquí también es de que cómo puede transportarse el agua hacia adentro, hacia afuera de la célula, si los fosfolípidos pues repelen al agua, ¿no? Bueno, las membranas biológicas contienen compuertas, pequeños poros, por donde se difunde el agua a favor de su gradiente de concentración. Es decir, va a viajar el agua de donde hay más a donde hay menos agua.
y otros iones también como los electrolitos sodio, calcio, potasio, magnesio, zinc, hierro, etcétera, pues también se van a tener que difundir a través de canales o compuertas que se conocen como canales iónicos. En el caso del agua le llaman acuaporinas. Y así es como la célula puede transportar sustancias que son, o moléculas que son polares, a través de estos poros o canales iónicos. Así de esta manera entonces todas las membranas biológicas se constituyen y va a ser muy importante aterrizar esto para los temas que siguen en biología también. Entonces aquí concluimos con esta primera parte de lípidos. Abordamos dos grupos sumamente importantes. Para el siguiente video estaremos viendo el resto de grupos de moléculas de lípidos que también pues juegan papeles indispensables en los seres vivos, así que no se pierdan el siguiente.